Bueno, hijos, vamos a continuar entonces con el tema del género dramático. En el tema del género dramático, continuamos con las características del género dramático. En el género dramático poco se utiliza el narrador, poco se utiliza el narrador, no está como muy presente en las obras de teatro, sino es más vivido por cada uno de los que participa del elenco haciendo su caracterización del personaje. De igual manera, obviamente que se van a necesitar muchísimas semanas de preparación, meses, e inclusive hay obras en las cuales mientras se crea el guión, pues se va a demorar un poco en, en su preparación, ¿no? Entonces, siempre para que el personaje tenga como ese carisma que requiere el autor de la obra, se toma bastante tiempo. De igual manera, pues obviamente se va a seguir un libreto, se va a escribir un guión que me va a indicar cada uno de los pasos que voy a seguir en mi obra de teatro, ¿no? Entonces, en esos guiones se presentan, pues obviamente los diálogos, se van a presentar acotaciones, se van a presentar apreciaciones también del director para que quede como tal cada una de las escenas muy bien hecha. Y por último, para cada una de las obras y cada una de las escenas se va a necesitar un vestuario acorde a lo que se esté hablando. Entonces, si estamos hablando de una mujer ama de casa, pues va a tener toda su indumentaria, su todo su fondo para que quede como más en ambiente. De igual manera también pues va a tener un delantal, me imagino, va a tener, estar haciendo algo de comida o dependiendo del personaje que se esté desarrollando, ¿no? Cada uno de los personajes maneja un vestuario diferente y se hace el cambio tras bambalinas de cada una de ellos para que la escena concuerde con el vestuario. Hola, profe. Hola. Entonces, en el género dramático se manejan varios subgéneros. Entonces, desde los que más se manejan son lo que es tragedia, comedia y drama. Eh, pero, pues también aparecen otros géneros que participan en ese género dramático. Dentro de esos géneros dramáticos encontramos lo que son los géneros breves, que es el entremés, el sainet, y los géneros musicales, que son la ópera y la zarzuela. La zarzuela tiene algo de chascarrillo o sátira, o burla, por así decirlo, pero también es cantada, ¿no? Y la ópera, pues es una sola persona haciendo su interpretación musical de, un, de una pieza, ¿no? De una pieza musical, valga la redundancia. El entremés es una pieza teatral que va a manejar comedia, mucha comedia en su desarrollo. El sainet va a hablar más que todo de costumbres de un tipo de población y la zarzuela, como les dije, va a manejar parte musical y va a manejar también parte de comedia. ¿Listo? Estos son los subgéneros dramáticos en los cuales nos vamos a enfocar. Está la tragedia, la comedia y el drama. Entonces, en cuanto a la tragedia, pues obviamente va a haber un suceso que va a marcar toda la historia como un tipo de muerte o algo psicológico. Siempre esa persona va a salir victoriosa en la mayoría de veces o al final va a ocurrir un hecho que la va a marcar y la va a cambiar. Por eso se dice que va a ser una catarsis, o sea, va a ser un cambio.
¿Listo? Cuando yo hablo de la comedia, en la comedia voy a tratar temáticas que generan risa, pero que a su vez van a ser de manera crítica a, a un tema que esté afectando, digamos, a un grupo poblacional. No sé si de pronto ustedes han alcanzado, o cuando la daban, ¿no? En Caracol pasaban los domingos en la noche un programa que hacía la burla de todas las campañas presidenciales y todo. Esa era algo de comedia. Populi TV. Eso. Entonces ellos hacían mucha comedia, pero con crítica social. Voz Populi TV, sí señor. Diego. Y lo que hacía Jaime Garzón. Exacto. Lo que hacía Jaime Garzón, sí señor. También. Y por eso pues fue que pereció en su intento de cambiar las cosas, pero Colombia es un poco complicado en esas cuestiones. Y también tenemos el drama, que nos va a mantener en velo todo el tiempo que pasa la obra, hasta que por fin se consigue ese objetivo. Pero va a pasar por una serie de sufrimientos que le van a causar mucho dolor a los protagonistas de esa historia. Entonces, en cuanto a los elementos del texto dramático, vamos a encontrar unos que van a marcar la pauta para la creación de los guiones teatrales. ¿Cuáles son esos elementos? Tenemos la espacialidad, la temporalidad, los personajes, el conflicto, el tema, la trama y los diálogos de cada uno de los personajes. Cada uno de ellos debe tener pues una expresión que transmita a un público la sensación que debe sentir, valga la redundancia, ese personaje al cual están interpretando, y que asimismo llega a algunos casos en que los actores son odiados por las personas al interpretar dichos personajes, que lo hacen tan bien que se ganan o un aprecio o un odio. Entonces, nuestra primera parte de elementos, en esa encontramos lo que es la espacialidad. ¿A qué se refiere la espacialidad? Pues obviamente, como la palabra lo dice, al Profe, espacio. ¿lo pasas atrás un momentito, porfa? Vale. Uy, Profe, la que sigue la espacialidad, ¿la copiamos? No. ya espérame. ¿Listo? Gracias, profe. Ok. Entonces, espacialidad, el espacio en el cual se va a desarrollar nuestra obra dramática. El escenario. Profe, ¿copiamos eso? Bebé, tú vas tomando apuntes de lo que crees importante. Entonces, si tú crees que necesitas copiar todo, pues copias todo, si no, pues tomas un resumen, lo más importante y ya. Entonces, el escenario pues debe estar acorde para las necesidades de la obra, ¿no? Si en esa obra se necesita que, como se ve en la imagen, los personajes vuelen, entre comillas, porque es la obra de Peter Pan, pues debe tener un arnés y un apoyo en la parte superior para que se pueda lograr ese efecto. Entonces, los escenarios deben estar muy acordes a la obra de teatro a desarrollar, a las acciones que se llevan a cabo en cada una de ellas. Entonces, continuamos con nuestro siguiente elemento, que es la temporalidad. Entonces, tenemos la temporalidad, pues que hace referencia al tiempo,
que va a durar, puede ser nuestra obra y puede ser el tiempo que se maneje dentro de la obra. ¿Listo? Puede que en la obra pasen intervalos de tiempo que saltan de un año al otro o que saltan de una época a otra época, que sería un tiempo, Profe, tiempo ficticio, y pues el tiempo dramático en el cual pues dura cada una de las escenas, ¿no? Y el total de toda la obra. No se pueden pasar de ese tiempo, ¿por qué? Porque cada obra tiene un tiempo en total que hace que sea muy medido el espacio. Entonces, si se llegan a pasar de tiempo, pues van a llegar a un punto en el cual los actores no van a llegar a descansar para su próxima función. O va a haber inconvenientes con los encargados del escenario para estar ubicando nuevamente todas las partes de la escenografía. Entonces, por eso el tiempo es muy importante cuando se desarrolla una obra de teatro. Entonces, tenemos también los personajes, ¿no? Los personajes cuando se hace el casting, que también se hace para obras de teatro, deben coincidir mucho con las características que se van a mostrar o que ya están plasmadas en la obra escrita. Entonces, si dice que el personaje principal debe ser rubio, ojiazul, musculoso, pues yo no voy a poner una persona morenita, bajita, gordita a ser el personaje. Entonces debe haber como una concordancia entre lo que está escrito y la persona que la va a representar y si cumple con esas características también escénicas, ¿no? Porque puede a veces ser muy parecido, pero su interpretación no es la mejor. Eso también sucede cuando hacen las películas. Entonces deben hacer muy bien la elección del casting. Por lo menos no sé si tuvieron la oportunidad de ver la serie de Dark. Los personajes en cada una de las épocas planteadas eran, mejor dicho, casi que iguales. Eran muy parecidos y por así decirlo inclusive fue galardonada como el mejor casting que hubo para un tipo de serie, una tipo de serie. Ustedes veían el personaje del pasado, era muy parecido al del presente, muy parecido. profe, ¿cuánto se demorarían en hacer eso? Imagínate, eso toma tiempo, eso toma bastante tiempo hasta que el director, ya sea de la obra de teatro, de la película, de la novela, quede satisfecho con la interpretación y con el aspecto físico.